Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos a 37 días del balotaje de la segunda vuelta y obviamente las expectativas crecen cada día. Hemos visto encuestas, no las voy a comentar porque finalmente son fotografías del momento. Probablemente las encuestas que más se aproximen, a medida que más se aproxime la fecha de las elecciones, son las que tendrán mayor validez. Las otras son casi, vemos una suerte de, como dije, fotografías o en su caso, depende de la empresa, una radiografía a nivel nacional de cómo está el temperamento de los electores. Más allá de eso, queridos amigos, yo lo que sí exhortaría como ciudadano, que por más diferencias que podamos tener los peruanos, cada uno en una posición, tenemos que respetarnos los peruanos. Y el respeto tiene que pasar desde la clase dirigente de un país como el nuestro hasta el más humilde de los ciudadanos. El respeto tiene que ser la parte medular, la razón de ser de un peruano que quiera su país, que quiera su patria. No podemos estar enconados permanentemente, enfrentados, diciéndonos cosas que a veces creo que ni las sentimos, sino que salen espontáneamente como parte del fragor de la lucha política. Pero eso evidentemente no le hace mucho bien a la democracia y creo que en eso la gran mayoría de peruanos, si no todos, de eso creo que estamos convencidos. Así que hagamos un esfuerzo, todos. Incluso cuando yo viajo en un taxi, a veces el taxista tiene una posición, yo tengo otra, y a veces le digo, ¿qué le parece si dejamos de lado nuestra discrepancia y nos enrumbamos al lugar de mi destino, ¿no? Porque a veces entre esas diferencias a veces se producen estados de ánimo que no son buenos. El peruano tiene que amanecer con la sonrisa en los labios, ¿ya? Tiene que amanecer alegre porque tenemos que luchar por nuestro país. Hay montones de problemas que están pendientes de solución. Una reflexión en voz alta, queridos amigos, no compromete absolutamente nada. Y en segundo lugar, nosotros hemos cumplido, como lo acaba de señalar la gerente de radio, Carla Romero, en la primera vuelta con la más absoluta pluralidad democrática. Hemos cumplido como medio del Estado. Este no es un medio del gobierno de turno ni de los próximos gobiernos, este es un medio del Estado, está al servicio de los ciudadanos y no está al servicio de un gobierno de turno. Eso tiene que quedar absolutamente claro cuando hablemos de TV Perú, de 7.3, de Radio Nacional, Radio La Crónica, que son medios exclusivamente al servicio del Estado y de la sociedad peruana, de tal manera que no deberíamos de involucrarnos de ninguna manera en posiciones partidarias, porque creo que de esa manera no construimos ni democracia ni construimos país. Queridos amigos, hoy día hemos invitado a una persona, a una mujer a la que yo conozco y puedo dar fe que la conozco hace muchísimos años. Probablemente yo soy su mayor, no lo sé. Pero digamos que voy a dar una referencia, ¿ya? Pero ella me va luego a tirar, pero duro, cuando cerramos la entrevista, porque ahí voy a un poco delatar cuántos años podemos haber tenido en aquella época, pero yo tengo que decirlo. Yo estaba no muy joven, pero yo estaba estudiando, y un día se me ocurrió estudiar Turismo y Relaciones Públicas. Y entonces quería saber, intentar esta especialidad, y fui a la primera escuela de Relaciones Públicas que se creó en el Perú y de turismo, y me encontré con una jovencita, que era una persona, y yo pensé que era una trabajadora más. No, era la secretaria ejecutiva de la escuela. Y dije, bueno, entonces la señorita, ¿no? Y esta persona, años después, fue escalando, fue estudiando periodismo, ha estudiado otras carreras, y hoy día es congresista de la República, varias veces electa. Luz Salgado es la persona a la que me refiero. Y por eso que con la confianza y la amistad y los años que nos conocemos, me voy a permitir pedirle que esclarezcamos, a esclarecer algunos temas, ¿no?, de la campaña de la señora Keiko, porque creo que es importante, y en la voz de Luz Salgado creo que va a quedar bastante definido si es que, como dicen algunos, es cierto o no es cierto. Pero le damos la bienvenida a Luz Salgado.
Buenos Congresista días. Luz Salgado. ¿Y te puedo decir Luz? Claro ¿Me que permites? sí, Claro por que sí. Luz, favor. ¿qué tal? ¿He Muchas hecho una gracias. reseña o no le he hecho la reseña? ¿Es Claro así que o no? sí, y yo te agradezco porque me haces recordar parte de la historia de mi vida. Y cómo empecé realmente muy joven, me dieron el cargo de jefe de estudios. Jefe de estudio. Jefe de ¿Con estudios Manuel era Gutiérrez? con Manuel Chávez Gutiérrez, Manuel Chávez que en paz Gutiérrez. descanse, Que en ¿no? paz descanse. Los dos hermanos que eran, ¿no? No sé si el otro Ah, ya. falleció, pero eran dos hermanos que tenían la primera escuela de turismo y relaciones Oye, ¿y los públicas. mejores profesores habían ahí? Excelentes profesores que luego llegaron Que a formar estuvieron la en Universidad del Pacífico. Claro. Ellos fueron los formadores luego de la Exacto, Universidad del así es, Pacífico. así es. Ahí estaba Javier Pérez, casualmente, que fue rector Que una vez me llevó muchísimos una años. tarjetita, me dijo, fuiste mi alumno en tal sitio y ahora soy el rector Javier de la Pérez fue mi Pacífico. profesor allí. Imagínate. Yo termino en la escuela de turismo y luego me voy a trabajar a Huancayo, me acuerdo, para formar también la primera oficina de turismo del Consejo Provincial. Y de allí me llevan los de la escuela, me dicen, no, tú tienes que venir a Lima porque queremos que seas jefe de estudio. Y bueno, todo eso es una historia muy larga. Pero hay que reconocer que, si bien es cierto, ya no existe esta escuela. No, ya no existe porque luego se fundó la Escuela Nacional de Turismo. Exactamente. O sea, la escuela superior fue antes que la Escuela Nacional. Claro. Pero lo que has destacado es el hecho de que los profesores llegaron a ser rectores de la universidad. Llegaron a ser rectores, excelentes profesores, muchos se fueron al extranjero. Voy a apelar, Luz, a tu sinceridad reconocida, porque tú hablas claro. Claro y fuerte. Y más allá de nuestras diferencias. Podemos tenerlas, pero yo tengo que tener un papel de neutralidad. Siempre han sido alturadas, ¿cierto? Entonces, así es. Cuando me entrevistaba en su momento a través de, incluso de Radio Nacional y el canal del Congreso a Keiko, en 2 oportunidades la entrevisté en agenda parlamentaria. En el momento que yo laboraba ahí, había esa predisposición de responder a todas las preguntas. Yo te voy a empezar a hacer algunas preguntas que creo que no se han abordado con mucha intensidad, pero que pueden despejar dudas. Porque en este momento la ciudadanía tiene muchas dudas respecto a Keiko o respecto a Kuczynski. En ambos casos hay dudas. En el caso, para ser precisos, ¿cuál es la posición formal de el partido que representas, el Fujimorismo, sobre Alberto Fujimori? ¿Cuál es la posición formal, oficial, para no entrar en que va a salir por la puerta grande, otro dice por la puerta chica? ¿Cuál es la posición? La posición es que es un tema fuera de la campaña. Alberto Fujimori no es parte de la campaña. El tema de su defensa lo ve su familia por separado y él mismo, y tienen la absoluta independencia de ejercer su derecho a defensa como más les convenga a ellos y lo puedan analizar. Y nosotros los del partido, Keiko nos ha pedido no intervenir por si acaso, porque hace como un año hubo la intención, me acuerdo que la señorita Lourdes Flores Nano planteó que se podría poner un proyecto de ley en el que se reconsiderase lo que está diciendo ahorita Pablo Kuczynski, de que personas de determinada edad ya puedan ir a pasar el resto de su vida, no en cárcel, sino en su domicilio. Pero querían que lo firmásemos nosotros. Imagínate si nosotros hubiéramos hecho eso, simplemente nos hubieran lapidado políticamente, porque lo que venían diciendo es de que nosotros solamente estamos ahí por el tema Alberto Fujimori, y esto no es así, Alberto. Ahora, nosotros estamos por un programa político, por la institucionalidad de un partido que ahorita es el más grande que hay a nivel nacional. Bien. Te voy a hacer varias preguntas que van en la dirección de esclarecer. Lo importante es esclarecer a pocas semanas de las elecciones. La posición de Kenji Fujimori, cuando ha dicho lo que ha expresado y que lo ha sido desmentido o aclarado, qué sé yo, y que de alguna u otra manera Caretas y otros medios dicen, parece que vino después una orden de Alberto Fujimori para que todos se alinearan con Keiko. Entonces quiere decir, de acuerdo a esa versión, que Alberto Fujimori interviene en la campaña. No. Yo creo que las declaraciones, el tuit, porque ni siquiera han sido declaraciones de Kenji, ha dado pie para que nuestros adversarios políticos y algunos medios que están haciendo campaña para PPK se aprovechen de eso. El tema ha sido zanjado porque el Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular se ha pronunciado y ha dicho, si nosotros nos ha costado tanto hacer institución de un partido, la institución se tiene que respetar con sus reglamentos. Kenji tiene todo el derecho de candidatear cuando crea conveniente, pero respetando los cánones que establecen las reglas que están de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones
hacia la OMP. Que fue un error adelantarse en el tuit? Yo creo que fue también una expresión que él luego se rectifica inmediatamente, que no lo han interpretado como debe ser. Ayer, Lourdes Alcorta ha dicho que fue, bueno, usó una palabra bastante dura, ¿no? Ayer en un programa de televisión anoche. Es un tema ya zanjado, Alberto, y nosotros no le damos mayor importancia porque los hermanos están conversando y han entendido, Kenji, que en todo caso tuvo que expresarse mejor en su tuit y que los cánones del partido se respetan. Aquí, quien desea postular a un determinado cargo va a tener que pasar por el periodo de selección ese tema y elecciones. Está cerrado. Totalmente. Bien, vamos a lo siguiente. A lo largo del gobierno, porque siempre existe ese espectro, ¿no? Ese fantasma que la propia Keiko Fujimori dice que está en la mochila, que la lleva cargada atrás, que a lo largo del gobierno de Alberto Fujimori tuvo una mala influencia. Y la mala influencia, dicen algunos historiadores del periodo gubernamental de Fujimori, fue Montesinos y algún sector de la Fuerza Armada. Yo pregunto, en el caso que Keiko Fujimori resulte elegida presidenta del Perú, ¿cuál va a ser su relación con las Fuerzas Armadas? Porque muchos generales de aquella época están presos actualmente por corrupción, por haber violentado el sistema democrático y están presos. Yo pregunto, ¿cuál es el distanciamiento, cuál es la línea que ha fijado Keiko respecto a ese tema que casi muy pocos han abordado, pero que todos se acuerdan de lo que ocurrió después del 5 de abril? Las Fuerzas Armadas tienen su rol constitucional. Y te estoy hablando de que Keiko está hablando de respetar las instituciones y fortalecer las instituciones. Nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales nos merecen todo nuestro respeto porque son las que lucharon contra el terrorismo. Se les ha estigmatizado por unos cuantos que están, como tú bien has dicho, en cárcel y otros que ya pagaron su condena y en absoluto tienen ahora ninguna injerencia puesto que ya han pasado también al retiro. Y las Fuerzas Armadas, más bien lo que nosotros invocamos es que tienen que cumplir su rol en el que tienen que trabajar por la defensa de las amenazas externas e internas y que tienen que ayudarnos a combatir graves problemas de narcotráfico que en este momento está arreciando y nos ha hecho el país, el primer país exportador de clorhidrato de cocaína que lo hemos logrado en este quinquenio. Es una vergüenza. Y en esa tarea, Fuerzas Armadas, intensa que hubo. a pesar de la erradicación, lo que no se combate es el decomiso de clorhidrato de cocaína que sale como agua por los principales puertos, pero tanto el puerto del Callao y los puertos artesanales. Insumos químicos por varias toneladas. No es nada para lo que se exporta. Bien. Y entonces, este trabajo lo tienen que hacer las Fuerzas Armadas y terminar de una vez con esos rezagos de Sendero Luminoso que han causado la muerte de 11 personas en el verano. Es bueno que en la voz de una persona con la capacidad y la influencia política que tú tienes en el fujimorismo, porque esto no se puede negar. Yo recuerdo que en un momento decía las famosas, bueno, no esta vez ofendí, te digo tía, pero eran las tías del fujimorismo que son las que roncan, ¿no? Las que ponen orden, ¿no? Pero era cierto, tú tienes un predicamento al interior, o sea, me imagino que Keiko Fujimori te escucha. Por la experiencia, lógicamente, como escucha a todos, y es la experiencia pero a ti que yo traigo. Pues, ese es el tema. Estás otra vez en el Congreso porque no has sido excluido en la primera depuración que hizo Los demás Keiko. tampoco han sido excluidos, yo creo que van a colaborar desde el lugar donde se encuentren. Muy bien. Pero quiere decir, en otras palabras, me garantizas al país, le garantizas a todos que las Fuerzas Armadas no será usada como una fuerza política. De ninguna manera, de ninguna manera. Nuestras Fuerzas Armadas merecen el respeto casualmente para que ellas sigan cumpliendo su labor constitucional, que es la defensa de la patria de las amenazas internas y externas, que ahora las hay muchas. Muy bien, recomiendo leer Expreso. El día de hoy publica declaraciones del comandante general del Ejército que dice que él y toda la Fuerza Armada va a garantizar el desarrollo de la segunda vuelta. Es muy importante. Es su obligación. Es su obligación, es obviamente. Su obligación. Pero digamos que lo reitere, me parece muy bien. Me parece importante. Correcto. Porque tienen que casualmente poner orden ahí donde de repente determinados elementos van a querer subvertir el orden, como lo que ocurrió, que mataron a esos soldados también, ¿no? Antes del proceso. Y que aquí se debe respetar la voluntad de todos los peruanos. En el último rincón que exista de la selva o la sierra, se tiene que respetar esas ánforas, no se tienen que invadir de ningún lado ni evitar la elección. Esto queda grabado. Por supuesto, y espero que quede grabado. Sí, queda grabado. Luz Salgado, a ver, decir que hay que ver una salida
legislativa, como es lo que se han dicho en algunos, tanto fujimoristas como no fujimoristas, para ver la forma de facilitar. Algunos dicen la salida de Alberto Fujimori del enclaustramiento de la prisión en la que se encuentra. Otros dicen que para que eso no sea tan visible, que tenga nombre propio, hay que dar una ley, ¿no?, que permita que los ancianos que están cumpliendo condena... ¿Pero por qué lo meten en campaña Alberto Fujimori? Déjenlo tranquilo. Ya, pero tengo que hacer la pregunta, pues, porque es para esclarecer, Luz. El pobre hombre está ahí tratando de pasar su vida y todos lo metemos. Le deben arder las orejas, Luz, pero ya las dos. Luz, pero tú eres democrática. Y claro te estoy haciendo no solo la pregunta pero porque es que lamentablemente ese ha sido el al tema. Ciudadano, no a mí, al ciudadano. Ese es el tema que todos meten y no me preguntan por el plan de gobierno. Pero lo voy a preguntar. Espérate, pero no te aceleres. Pero tú eres periodista también. Tú también, pues. Tú has estado acá en tú Radio también Nacional, y te tengo que refutar también, pues, porque si no, no se hace amena la entrevista. Claro, está bien. Puedes hincarme cuando puedas. O sea, no hay problema. Te hinco suavemente, porque ya bastante te pinchan a ti con la diálisis. Así, imagínate. No, yo espero que estoy tú más agujereado que un dólar. Puedas superar todas esas cosas porque eres una excelente periodista. Te agradezco, Luz, te agradezco. Mira, ¿y tú sabes por qué te decía eso? Piénsenlo bien los congresistas, porque una ley puede favorecer la salida de Abimael Guzmán. No la vamos a dar nosotros. Mira, ya han intentado ponérnoslas por escrito en esta legislatura que está terminando y nosotros no vamos a cometer ese error. Mira, Keiko ha sido muy clara y ha dicho, el tema de mi padre, déjenlo a su defensa y el partido político no se mete. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya. Luz, tú te estás dando cuenta. Ahora vamos a ver el tema, tenemos tiempo para hablar del programa. Te hago estas preguntas porque gran parte de la carga del antivoto está relacionada con estos temas, ¿me entiendes? Entonces es bueno que se esclarezca porque Keiko ha tratado en forma muy general sacar un documento, dice, yo no me comprometo a respetar derechos humanos, me comprometo a nunca más 5 de abril, me comprometo a respetar los medios de comunicación. Eso viene esta pregunta. La utilización de los medios en esta oportunidad de ser gobierno de fujimorismo, ¿se cometerían esos errores de utilizar medios para hacer campañas antipersonas, inclusive de involucrar a las famosas geishas que aparecieron en su momento? Tú recordarás que fue algo muy condenado por el gremio, ¿no? Que eran chicas o personas periodistas que un poco se convirtieron en adulones de un régimen. Entonces, ahora también hay adulones del régimen. También por favor, en todos los tiempos hay adulones. Y te puedo nombrar con nombre y apellido muchos adulones del régimen. No solo adulones, hay sumisos. Es más, algunos que fungen de politólogos y están asalariados por el gobierno y están escribiendo en determinado diario. Eso no me parece a mí ético. Ya, exacto, bien. Entonces, no vengan a decir que existe eso, pero nosotros... Mira, quien no aprende de sus errores, yo he dicho, es un torpe. Y nosotros hemos pagado muy caro en el aspecto político los errores políticos. Y los que tienen delitos y penales también lo están pagando. Entonces, aquí lo que te quiero terminar por la pregunta que tú me has hecho. Los medios se tienen que respetar. Es más, yo he escuchado a la señora Verónica Mendoza hablar de una regulación de medios. Yo estoy en contra, y Keiko también, de ninguna regulación, porque... A pesar de que la prensa se puede exceder, yo prefiero que se exceda a que exista una mordaza como la que existe en Venezuela. Sí. La autorregulación. Claro. La autorregulación. Porque la tentación totalitaria viene de pronto. Son los medios los que tienen que ver qué se les está pasando de la mano y qué no se les está pasando de la mano. Cómo llegan con educación, con orientación, con cultura y cómo están creando falsos valores para algunos jóvenes. Entonces, yo creo que este es un trabajo en el que nosotros, sobre todo los que somos líderes de opinión, tenemos que incidir en que los medios de comunicación tienen que continuar con toda la libertad, así se cometan excesos. Luego habrán mecanismos de que por la vía civil, porque tampoco estamos de acuerdo, y Keiko lo ha dicho, que sea por la vía penal. No queremos que nadie tenga que pagar cárcel, por ejemplo, por difamación. Tendrían que ser multas. Y después de las multas, en todo caso, si es reiterativo, muy escandaloso, ya de repente tú estás accionando por la vía penal. Pero creemos, por ejemplo, que hay dos casos que ahorita están viéndose. Valencia deberían ser sancionados, en todo caso, si amerita, y el juez lo determina así, en el marco civil. A ver, vamos rápidamente. Hay dos papas calientes que va a recibir el gobierno en caso de que sea elegida Keiko Fujimori en cárcel. Una es Antauro Humala y la otra es Belaúnde Locio.
¿Hay alguna opinión respecto a ese tema? Tiene que seguir el proceso judicial, porque ellos están todavía accionando su defensa, si no me equivoco, por diferentes mecanismos. Y el Poder Judicial se le respeta en su autonomía. Y yo espero que el Poder Judicial más bien es uno de los que también tiene que hacerse una reingeniería, igual que el Ministerio Público. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que hay grupos de abogados que tienen una llegada tremenda y que permiten tener a gente de narcotráfico al día siguiente en la calle. Entonces es gente que está vinculada, y eso lo debe saber el Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene que también hacer una serie de modificaciones dentro de su propio rol. O modificar el Consejo también. Bueno, algunos están hablando de que tendríamos que buscar otros mecanismos de elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que yo no lo descarto, pero ahorita no tengo una idea clara, tendríamos que conversarlo. Dos preguntas más sobre estos esclarecimientos y entramos al plan de gobierno. La pena de muerte, ha dicho Keiko que hay que aplicarla, pero tú sabes que es un tema bien debatible, es muy riesgoso, pena de muerte. Así es, y lo ha dicho a título personal. Este es un tema, yo lo que digo es que tenemos que debatir este tema a nivel de ahora vamos a hacer 73. Sí, claro. Se tienen que escuchar las opiniones de los 73 y Keiko es muy democrática. En ese sentido, nuestras reuniones semanales, que yo espero que continúen, y si de ella ser presidenta va a tener que delegar también a otra persona para controlar. Perdóname, termino con la idea de esto, para poder tomar una idea en consenso. Y en este caso, que es un tema de principios, y yo creo que va a actuar como siempre lo ha hecho en temas de principios, nos deja en libertad de opinar y de votar. Muy bien. ¿Cómo van a ustedes administrar la eventual, no sé, esa soberbia que a veces ocurre con las mayorías, no simples o contundentes como la que ustedes tienen? Mira, se está queriendo asustar al pueblo con el tema de la mayoría. Y yo digo, ¿quiénes se dicen demócratas? Los que respetan la voz del pueblo. Bueno, la voz del pueblo ha colocado ahí 73 parlamentarios. No es que Keiko, no soy yo, ha sido lógicamente el producto de un trabajo en el que tú has llegado al pueblo con tu propuesta, no de ahorita, desde un año que el señor PPK ha formado su partido político, no de la unión de gente que se unió con Frente Amplio, ¿no? Ha sido el trabajo sostenido durante más de 4 años, en el que hemos tenido contacto con el pueblo, en el que se le ha planteado una forma de gobierno, y esto mereció la respuesta. Esta es la respuesta, esta es la voz del pueblo. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué quieren que nos avergoncemos de esa mayoría? Lo que sí asumimos, que es una gran responsabilidad que el pueblo nos está otorgando generosamente y a la que no podemos defraudar. Van a ver ustedes casualmente este nuevo cambio, esta nueva forma de hacer política, se van a quedar sorprendidos. Bien. En principio, las comisiones se van a entregar en forma proporcional, las presidencias. Correcto. Y también la mesa directiva va a ser multipartidaria. La Comisión de Inteligencia y Fiscalización, cosa que no ha hecho ningún gobierno, van a estar en manos de las oposiciones. Ahora, una última pregunta, porque me llegó un Twitter de un ciudadano que me decía, si usted no lee esa pregunta, porque hasta ahora hay una duda, yo hasta ahora no le escuché esa duda, pero dice, cuando se tomó la embajada de Japón, ¿se investigó cómo ingresaron las armas previas al ingreso de los terroristas? ¿Tú tienes alguna versión de eso? Perdón, no, de los terroristas ingresaron con las armas por la puerta principal y las granadas amarradas a la cintura. No ingresaron por la puerta principal, ¿no? No, asaltaron por diferentes puertas. Pero con las armas ya puestas. Agarraron con las armas puestas y las granadas puestas en su cintura. Y esto lo tengo yo como testimonio personal. Yo iba a estar en esa noche. Yo también tenía la tarjeta. Dios me salvó porque... Ahí, bueno, eso es otra historia. Bien. Pero a lo que quiero contarte el testimonio de Gilberto Ciura, que ahora está muy mal. ¿Sí? Y yo le mando mis saludos también, sí. Él lo despertaba, Gilberto Ciura, el congresista Gilberto Ciura, lo despertaban encañonándole, a las 5 de la mañana lo despertaban con un cañón de la pistola grande que tenían en la boca. Así lo despertaban. Bueno. Ese hombre no ha podido superar, y yo creo que agilización de su enfermedad en la embajada fueron terribles, ¿no? terribles. Lo cuenta Pancho Tudela tenía a un terrorista casualmente que ya le habían adiestrado a que si él se movía 1 centímetro lo disparaba, y le disparó a la hora que lo estaban rescatando, le disparó. Esa gente entró a matar. Yo recuerdo Samuel Maxuda,
que también fue Samuel Matsuda, lógicamente, escribió un libro. Todos esos detalles. Escribió un libro que yo recomiendo que lo lean. Probablemente ustedes, muchos no recuerden, pero yo fui secuestrado por el MRTA. También, claro. Y tuve una pistola al caño y una pistola en la cabeza, en la nuca. La gente no se acuerda de esos años de terror. Lo que significa eso, el terror. Es una cosa muy grave. Pero en fin, vamos al plan. Defíneme bien claramente por qué están insistiendo con el 24x24 si se ha demostrado técnicamente, Lourdes, Luz. Y Lourdes, ayer me estoy acordando de ella porque ella ha estado tratando de, no sé si defender o qué, pero se ha demostrado, Luz, que esto técnicamente hay que superarlo, hay que ver la forma de que el policía sea policía a las 24 horas del día y no policía a medio turno. ¿Cómo es este cambio inesperado que ha tenido? Mira, si no se hubiera dado la medida de gobierno en forma abrupta de cortarles el 24x24 sin haber culminado una etapa de compensación en sus sueldos, nosotros tal vez no hubiéramos dicho nada y Keiko no hubiera escuchado todas las quejas que he escuchado de los subalternos, que yo también las he escuchado. Yo tengo 2 seguridades de Estado a mi lado. Y entonces, cuando tú les cortas, le dices, oye, un momentito, yo tengo deudas de la universidad, del colegio, de la casa, de la refrigeradora, de la comida, de todo, y de repente tú me quitas la mitad de mi sueldo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, no puede ser. Mira, además, el 24x24 yo creo que tiene que ser, lógicamente, eliminado gradualmente cuando hayas cumplido con una compensación para los servidores de la familia policial. ¿Pensionales o no pensionales? Mira, esos bonos que reciben, que ha dicho PPK, que todos los va a poner al básico, es utópico. ¿Por qué? Yo te explico muy claramente. Yo estoy en la Comisión de Defensa. ¿Ya? Tú mandas policías al Brain por determinado tiempo y tienes que darles comida, tienes que darles hotel y otros gastos, pasajes, viáticos, que a veces no les cumplen. Y esos bonos, cuando retornan estos policías, les dan a los otros que van. Entonces tú no los puedes convertir en pensionables, pues. A los que están en frontera, que están en un rincón de Purús, pues, lógicamente. Entonces esos bonos, tiene que haber una racionalidad. No hay caja que aguante eso, pues les están mintiendo. Entonces sí creemos que tienen que aumentarse los presupuestos y además el tema de seguridad ciudadana no pasa solamente en el 24x24, que tenemos que hacer una reforma en la policía en la que se tienen que respetar las especialidades, sino se trata de tecnología para las comisarías, se trata de construir penales, se trata de establecer una coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para que no te suelten a estos que la policía captura con tanto esfuerzo. Se trata de una serie de medidas correlacionadas para tener un manejo realmente en estos problemas del crimen organizado. Ahora, Luz, ¿cuáles son los ejes centrales del plan de gobierno de Keiko Fujimori? ¿Cuáles son los ejes que usted le van a priorizar? Por ejemplo, el gobierno actual ha priorizado la parte social, de la que usted dice vamos a mejorar los programas sociales. Van a continuar los programas sociales. Correcto, o sea, no va a haber una desnaturalización. No, los vamos a mejorar más bien. Tiene que haber una mejor focalización. ¿Es un eje central la educación? Sí, por supuesto. En la parte de educación vamos a continuar con muchas de las reformas, sobre todo el reconocimiento de la carrera magisterial que ha hecho el ministro Saavedra. Hay un retraso, sí, en lo que se refiere a la inversión en infraestructura. Es uno de los pocos ministerios que no ha culminado de ejecutar todo su presupuesto. Por ese caso, se ha quedado más o menos en un 80%. Y no me digas que no faltan escuelas. Pues no me digas que esa maestra que empezó hoy día en abril en el norte, con sus alumnos sentados en escritorios, en sillas que se le caían, o en un techo que todavía le entra el agua y el sol. Entonces, hay que acelerar el proceso de una mejor infraestructura en educación, una mejora en los sueldos también de los maestros, un reconocimiento a la meritocracia. Y entonces yo creo que tareas urgentes: educación, salud, por favor, y tú lo sabes. ¿Cómo está nuestra gente parada en las emergencias? Bueno, ¿Cómo demora? Mira, el pedido, escúchame, ahorita el pedido que he recibido es de la gente del Cono Norte, del Cono Sur, que tienen que hacerse la diálisis y ya no tienen ni pasaje para llegar a Lima. Hay que hacer en el Cono Norte, en el Cono Sur, centros de diálisis, porque esta enfermedad está aumentando más. Y entonces, esa gente que está dializada no puede estar viajando en un microbús en la cual no puede pagar un taxi. Entonces, ese tema se tiene que mejorar, las emergencias también. Comprometo desde ahora, en la próxima semana, a venir para hablar más en profundidad de los temas. Porque queremos esclarecer los planes de gobierno con los voceros más... infraestructura.
es otro problema. Construcción de carreteras, agua potable, desagüe. Y si no cumplo con el tiempo, es que mira, hemos perdido tiempo en otros temas y no hemos hablado de los planes de gobierno. Pero te estoy invitando, todavía falta el tiempo, Luz, no te aceleres. No, vayamos a los planes de gobierno, a lo que la gente le interesa. Te comprometes. ¿Cierto? Sí, espero tener en la mano, en blanco y negro. Gracias. Luz, gracias. Gracias, amigo. Luz Salgado estuvo con nosotros, de la Fuerza Popular de Fujimorismo. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, estuvimos en plataforma, radio y televisión de manera simultánea en todo el país. Muy buenos días.